Ella se rió, diciendo que no tenía nada que darle. Le mostré solo un documento. Su rostro se puso pálido al instante. Por un momento, el aire entre nosotros se congeló y la expresión de burla que llevaba, esa que me había cortado como un cuchillo tantas veces antes, se desmoronó en algo que no pudo controlar. Miedo. Era la clase de miedo que revela conocimiento, el que habla más fuerte que las palabras. Ella siempre me había creído pequeño, impotente, irrelevante, un hombre desechado por el peso de sus fracasos, pero no conocía la verdad, porque se la había ocultado durante todos estos años. Sus ojos se clavaron en el papel, abiertos y temblorosos, como si las palabras le quemaran las retinas. Esto no es real, balbuceó con la voz quebrándose. Intentó empujarlo de vuelta hacia mí, trató de rechazarlo, pero yo no me moví. Mi mano permaneció firme sobre la mesa, sujetando el documento en su lugar, como si estuviera sujetando años de silencio, de humillación, de cada insulto que me había lanzado cuando creía que no tenía nada. Sus labios temblaban con una pregunta que no podía formular, y por primera vez vi a mi hija sin palabras. Me recosté en mi silla, observándola atentamente, saboreando las grietas que se extendían por la armadura que había construido contra mí. «Creías que era pobre», dije con la voz baja, casi en calma. «Creías que no era nada, y me lo dijiste. Me escupiste esas palabras sin dudar, sin remordimiento. Pero la verdad, querida mía, es mucho más extraña de lo que jamás imaginaste. Ese papel que sostienes no es solo prueba de dinero, es prueba de quién maneja realmente los hilos». Ella tragó con dificultad, sus manos temblando mientras intentaba doblar el documento, como si al curvarlo pudiera de alguna manera borrar la realidad que contenía. «¿Por qué lo esconderías?», susurró casi para sí misma. «¿Por qué me dejarías creer todos estos años?». Su voz se apagó, sus ojos parpadeando con confusión, miedo y algo más oscuro, algo más parecido a codicia. Y en ese momento supe que la batalla solo estaba comenzando. La habitación se sentía más pequeña que nunca, el aire denso de tensión, y me di cuenta de que ella no era la única incómoda. Por el rabillo del ojo, noté cómo los demás en la mesa se movían incómodos, sus miradas robadas hacia el papel, sus susurros cargados de sospecha. Durante años les había permitido a todos creer que era insignificante, un hombre despojado de valor. Pero la verdad, una vez revelada, tiene una forma de desentrañar no solo las mentiras, sino todo el mundo construido sobre ellas. De repente se inclinó hacia adelante, su voz rota, ahora desesperada. «Dime que no es cierto. Dime que no eres...». Se detuvo, mordiéndose el labio, dándose cuenta de que terminar la pregunta era exponer su conocimiento. Pero era demasiado tarde. Sus ojos la habían traicionado. Sabía más de lo que debería, más de lo que yo le había contado. Mi corazón se encogió, no de culpa, sino con la fría comprensión de que alguien le había susurrado secretos al oído mucho antes de que yo decidiera hablar. Incliné la cabeza, estudiándola con cuidado. «¿Quién te lo dijo?», pregunté, mi voz cortando el silencio. Ella se estremeció, sus dedos apretándose sobre el papel, su cuerpo echándose hacia atrás como si la hubiera golpeado. Intentó reír de nuevo, pero el sonido fue frágil, hueco, poco convincente. «Nadie», musitó, «lo adiviné». Pero sus ojos contaban otra historia. Parpadeaban, dirigiéndose hacia la puerta, hacia la ventana, hacia sombras que no podía ver. Y entonces entendí. No eran sus palabras lo que importaba, era su miedo. Miedo a mí, sí, pero también miedo a quien le había hablado, a quien había intentado torcer mi historia antes de que yo pudiera contarla. No estaba meramente sorprendida, estaba atrapada entre dos verdades peligrosas. Y me di cuenta, con una claridad que me heló, de que la traición de mi hija no era enteramente suya. La elección de la heredera, el papel sobre la mesa, parecía brillar bajo la tenue luz, la tinta sangrando con implicaciones demasiado vastas para el ojo inexperto. No era simplemente un estado de cuenta bancario, aunque contenía números que harían temblar incluso a los más ricos. Era un mapa, una red, una telaraña de propiedad que se extendía mucho más allá de lo que ella había esperado. Empresas, propiedades, fideicomisos, todo bajo nombres que nadie había relacionado conmigo. Hasta ahora. Su respiración se aceleró,
Sus manos temblaban tan violentamente que el papel se le escapó y aleteó hasta el suelo. No lo recogió, no podía. En su lugar, me miró con una mezcla de asombro y horror. «Todo este tiempo», susurró, «me dejaste tratarte como si no fueras nada. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste creer que yo era mejor que tú?» La pregunta se quebró en el aire, aguda y amarga, y pude saborear el resentimiento oculto tras ella. Me levanté lentamente de mi silla, el sonido de la madera raspando el suelo resonando como un disparo. Los demás en la sala se echaron hacia atrás, sus susurros elevándose a un murmullo bajo, pero mantuve mis ojos fijos en ella. «Porque necesitaba saber», dije, mi voz firme, «si el amor podía existir sin poder, si mi hija podía estar a mi lado, no por lo que poseía, sino por quién era». Y me respondiste. Cada palabra que dijiste, cada insulto que lanzaste, cada momento en que me menospreciaste, me mostraste quién eres. Su rostro se torció, la furia reemplazando al miedo, la vergüenza alimentando su ira. «¿Crees que puedes sentarte ahí y juzgarme?», escupió, su voz temblorosa pero afilada. «¿Tú que me mentiste toda mi vida? ¿Crees que ocultar esto te hace noble? Me dejaste sufrir, me dejaste luchar, mientras te sentabas en las sombras atesorando riqueza como un rey retorcido. ¿Y ahora quieres que caiga a tus pies? No, padre. Si de verdad tienes este poder, entonces tú eres el monstruo, no yo». Sus palabras eran dagas, pero no me hirieron. La revelaron a ella, la codicia, el resentimiento, el hambre en sus ojos. Todo estaba ahí, escrito claramente en su rostro, y por primera vez sentí pena por ella. No había sido educada para valorar el amor sobre el poder, la compasión sobre la riqueza. Había sido educada en un mundo que adoraba el brillo del oro por encima de todo. Y quizás ese fue mi fracaso, no el suyo. Los murmullos a nuestro alrededor crecieron, los otros moviéndose en sus asientos, sintiendo la fractura que se profundizaba entre nosotros. Querían saber más, ver cómo las grietas se ensanchaban, observar el drama desarrollarse como buitres sobre carroña. Pero no les daría esa satisfacción. Me incliné, recogí el papel y lo doblé cuidadosamente, deslizándolo de vuelta en el sobre del que había salido. Cuando levanté la vista, me encontré con su mirada una vez más, mis ojos inquebrantables. «Querías una prueba de que yo importaba», dije en voz baja, las palabras cortando la charla. «Ahora la tienes. Pero recuerda esto, hija mía, la riqueza no borra la traición. El poder no cura las heridas. Querías que yo fuera pobre, porque pobre significaba impotente, e impotente significaba desechable. Pero ahora ves la verdad, no puedes deshacerte de mí, y eso te aterroriza». Ella retrocedió como si la hubieran golpeado. Sus labios se separaron, pero no escaparon palabras. Quería gritar, discutir, luchar, pero el silencio a su alrededor era más fuerte que cualquier defensa que pudiera montar. Los demás observaban, sus ojos abiertos, su juicio pesado, y ella supo que por primera vez en su vida no era ella quien tenía el control. Me di la vuelta entonces, alejándome de la mesa, el sobre seguro en mi mano, mis pasos resonando en la tensa habitación. «La elección es tuya ahora», dije por encima del hombro. «Puedes estar conmigo, o puedes estar en mi contra. Pero no confundas mi silencio con debilidad nunca más. No tengo nada que probar y todo que proteger. Y ya sea que estés a mi lado o en mi camino, la verdad ya no se ocultará». Se levantó de su silla, su cuerpo temblando, su voz quebrándose mientras me llamaba. «Si esto es cierto, si todo lo que me has mostrado es real, entonces ¿en qué me convierte eso que soy para ti ahora?». La desesperación en su voz era aguda, cortando a través de la ira, a través del orgullo, a través de la codicia, y por primera vez esa noche sonó como la niña que una vez conocí. Me detuve en la puerta, mi mano apoyada en el pomo, y giré lo justo para mirarla. Mi voz era firme, casi suave, pero llevaba el peso de años de silencio. «Eso, hija mía, es algo que tú debes decidir. Pero debes saber esto. El amor no se puede comprar, la lealtad no se puede fingir, y la sangre por sí sola no hace una familia. Estaba esperando ver qué te importaba más. Ahora, también todos los demás». Y con eso, salí, dejando que el peso de mi verdad se posara sobre sus hombros, pesado como el oro, afilado como la traición. El silencio tras mi partida fue pesado, pero supe que no duraría.
Había dejado la semilla plantada y ahora crecería, quisiera mi hija o no. Detrás de esa puerta cerrada, ella se derrumbaría bajo el peso de lo que había descubierto, o lo retorcería en algo más oscuro, algo más hambriento. Y mientras salía al aire nocturno, pude sentir la tormenta que ya se estaba gestando a mis espaldas, la tormenta que ella misma convocaría en su desesperación. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, recibí una llamada. Una voz que no había escuchado en años, baja y venenosa, se deslizó por el teléfono. Así que, ella lo sabe. No fue una pregunta, sino una afirmación. Contuve la respiración, aunque sabía que no debía mostrar miedo. Esta era la voz de alguien que había estado esperando la fractura perfecta, alguien que había estado en las sombras, observando, esperando que yo me revelara. Mi hija no había tropezado sola con esta verdad. Había sido guiada, manipulada. «Déjala fuera de esto», dije bruscamente, pero la risita al otro lado me heló. «Oh, ¿aún crees que controlas el tablero?» «No, viejo. Te has escondido durante suficiente tiempo, pero los secretos se pudren al exponerse al aire. Y ahora todos vendrán por lo que has mantenido enterrado». La línea se cortó, dejándome solo con el eco de una promesa. La guerra que había evitado estaba a punto de comenzar, y mi hija se encontraba en su centro. Cuando regresé a casa más tarde, ella me estaba esperando, sus ojos inyectados en sangre, sus manos aún temblando por una noche sin dormir. Pero su expresión era diferente, ya no miedo, ya no vergüenza. Una determinación irradiaba de ella, fría e inflexible, y me di cuenta de que había elegido su camino. «Me mentiste», dijo, su voz tranquila pero afilada como el cristal. «Pero ellos no. Me dijeron todo lo que tú no quisiste, y ahora sé por qué ocultaste la verdad». Sus palabras calaron más hondo de lo que ella sabía. Ellos. Había elegido escuchar a ellos, las mismas personas de las que había pasado décadas tratando de protegerla. Mi pecho se oprimió con una mezcla de pena y furia, porque no solo me había rechazado, había invitado a los lobos a la casa, y a los lobos no les importaría a ella, solo lo que pudieran llevarse. Intenté razonar con ella, mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. «Te usarán, hija, te exprimirán hasta que no quede nada, y cuando ya no les sirvas, te desecharán sin dudar. Crees que te aman porque hablan de poder y herencia, pero el amor no es lo que ofrecen, es una correa». Ella negó con la cabeza violentamente, las lágrimas brillando en sus ojos, aunque no de tristeza. «No», espetó, «tú eres el que me usó. Tú eres el que me hizo creer que era inútil, cuando todo este tiempo estaba sentado sobre un imperio». Sus palabras ardieron, pero peor que su ira era la verdad entretejida en ellas. Yo había ocultado demasiado durante demasiado tiempo, y mi silencio había creado esta cima entre nosotros. Quizás quise protegerla, pero quizás, si era honesto, también quise ponerla a prueba. Y ahora, mi prueba había fallado. Los días que siguieron se desdibujaron en una neblina de susurros y sombras. Hombres que una vez conocí, hombres que me debían favores, hombres que me habían prometido su lealtad, comenzaron a reaparecer, atraídos no por mí, sino por ella. Vieron una oportunidad en su ira, una fractura que podían explotar. Mi hija se convirtió en un símbolo de la noche a la mañana, la heredera descuidada, la línea de sangre agraviada, la que finalmente reclamaría lo que yo había escondido. Y a medida que su círculo crecía, mi propio mundo se encogía. Una noche, la encontré en el estudio, la misma habitación donde le había mostrado el documento por primera vez. Estaba sentada en mi escritorio, los papeles extendidos ante ella, sus dedos trazando la tinta como si estuviera memorizando cada línea. «Nunca supe que el poder se podía sentir así», susurró cuando se dio cuenta de que yo estaba parado detrás de ella. No se giró, no lo necesitaba. Su voz era suficiente. Ya no era la voz de una hija, era la voz de una heredera. Caminé más cerca, mis pasos pesados, mi pecho dolorido. «El poder», dije, «es un veneno. Dulce al principio, sí. Te hace sentir viva, intocable, pero te corroe por dentro hasta que no eres más que un caparazón, hueco y codicioso. Te lo oculté, no porque no lo merecieras, sino porque quería que fueras libre de él. ¿Y ahora?» Mis palabras se desvanecieron cuando ella finalmente se giró, sus ojos encendidos. «Ahora es mío», dijo. La transformación fue aterradora. Ya no me miraba como a su padre, me miraba como un obstáculo,
como alguien que se interponía entre ella y el trono que se había convencido de que era suyo por derecho. Y en ese momento lo entendí. No la había perdido por ignorancia. La había perdido por ambición. Los susurros pronto se convirtieron en amenazas. Coches extraños aparcaban frente a mi casa por la noche. Cartas sin nombre se deslizaban bajo la puerta. Renuncia o ella pagará. Las palabras eran siempre las mismas, y aunque la amenazaban a ella, yo sabía que el verdadero objetivo era yo. Querían destrozarme haciéndome ver su caída, haciéndome ver cómo la consumía el mismo hambre del que una vez intenté protegerla. Intenté por última vez, un intento desesperado de sacarla del abismo. Me reuní con ella en el jardín, bajo el mismo roble donde había jugado de niña, su risa resonando en veranos ya lejanos. ¿Recuerdas?, le pregunté suavemente, cuando me trajiste una flor de este árbol y dijiste que era lo más valioso que poseías. ¿Recuerdas lo que te dije? Ella frunció el ceño, molesta, pero algo parpadeó en sus ojos. Dijiste que nada valioso se puede comprar, asentí con la garganta anudada. Y eso sigue siendo verdad. Estos papeles, este dinero, este imperio, parece poder, pero no es nada comparado con el amor, con la lealtad, con la familia. Ya te has perdido en sus promesas, pero no tienes que perderlo todo. Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Sus labios temblaron, pero luego se endureció. Es demasiado tarde. Ellos me mostraron quién eres realmente. Y si no puedo tener amor y poder, entonces tomaré el poder. Las palabras hirieron más profundamente que cualquier cuchillo, porque eran definitivas. Ella había elegido, y al elegirlos a ellos, nos había condenado a ambos. Esa noche, la casa tembló con violencia. Las ventanas se hicieron añicos, las puertas fueron derribadas y las sombras se vertieron como una inundación. Habían venido no por mí, sino por el imperio, por los documentos, por todo lo que había ocultado. Pero lo peor de todo, habían venido con su bendición. Mi hija estaba entre ellos, su rostro pálido pero resuelto. Y cuando nuestras miradas se encontraron en medio del caos, no vi arrepentimiento. Solo resolución. Luché, por supuesto. Luché como lo haría cualquier padre, como lo haría cualquier hombre protegiendo el trabajo de su vida. Pero por cada golpe que asestaba, había 3 más contra mí. Y por encima del estruendo, por encima de los gritos y los alaridos, escuché su voz, clara y fría. Deja de resistirte, padre. Se acabó. Dame lo que es mío. Caí de rodillas, la sangre tibia en mi rostro, y por un momento me pregunté si esto era justicia. Si todos mis años de silencio solo habían conducido a esta inevitable traición. Pero incluso mientras mi visión se nublaba, sonreí, porque no lo sabían. Ninguno de ellos lo sabía. El papel que le había mostrado, al que se aferraba como prueba de su victoria, era solo una pieza del rompecabezas. El imperio no era lo que ella creía. La verdadera llave, el verdadero poder, seguía oculto. La miré por última vez, mi voz ronca pero firme. Ten cuidado con lo que reclamas, hija. Algunos tesoros son maldiciones disfrazadas. Su rostro se retorció de confusión, pero no me quedaban fuerzas para explicar. Que aprenda, pensé, que descubra la verdad por las malas. Porque a veces, solo cuando el poder te destruye, finalmente ves lo que realmente importaba. Y mientras me arrastraban, mi imperio desmoronándose, mi hija de pie en su falso triunfo, me pregunté si algún día lo entendería. Y sí, cuando llegara ese día, sería demasiado tarde para los dos. Cuando me arrastraron fuera de la casa, mi hija se quedó atrás, de pie en el umbral como una reina coronada por la traición, su silueta enmarcada por las luces parpadeantes del caos que ella misma había desatado. Los hombres a su alrededor, esos buitres vestidos con trajes y sombras, le susurraban al oído, prometiéndole un trono hecho de mentiras, riqueza tallada en traición, pero yo podía ver, porque había vivido entre depredadores el tiempo suficiente, que su lealtad era solo humo, un disfraz usado hasta que ya no la necesitaran. Sin embargo, ella, cegada por el hambre y convencida de que finalmente me había superado, no podía escuchar el engaño en sus voces ni ver los hilos que ataban cada uno de sus pasos. No me mataron esa noche, aunque les hubiera resultado más fácil, incluso más misericordioso. No, me querían vivo, debilitado, humillado, paseado como una reliquia de un rey caído cuya corona había sido robada. Me encerraron en una habitación sin ventanas, sin luz,
solo el sonido amortiguado de pisadas y conversaciones susurradas afuera. Un lugar diseñado no para la muerte, sino para la desesperación. Y sin embargo, mientras estaba sentado en el suelo frío, sangrando pero intacto, sonreí en la oscuridad, porque me habían tomado a mí, pero no lo más importante. El corazón del imperio, el secreto que ni siquiera ella conocía, todavía descansaba en mis manos, o más bien, escondido en las sombras donde solo yo podía guiarlos hacia él. En los días que siguieron, vinieron a mí uno por uno, hombres con ojos como dagas y palabras como veneno, exigiendo llaves, códigos, nombres. Primero probaron las amenazas, susurrando el nombre de mi hija como un arma, recordándome que ella los había elegido y que si de verdad me preocupaba por ella, entregaría todo para que pudiera prosperar en su nuevo dominio. Cuando las amenazas fallaron, intentaron las promesas de libertad, de reconciliación, de volver a verla si tan solo les daba lo que querían. Pero permanecí en silencio, porque sabía que si hablaba una fracción de la verdad, la devorarían junto conmigo, y lo que quedara de su alma se perdería para siempre. Una tarde, la puerta se abrió, y no fue uno de ellos quien entró, sino ella, mi hija, vestida ahora con ropas de poder, su cabello perfectamente arreglado, sus manos temblorosas a pesar de la compostura que intentaba mostrar. Se quedó parada en el umbral durante un largo momento antes de entrar, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi no solo ira, sino el tenue destello de algo más: vacilación. «Dicen que eres terco», susurró, su voz más suave de lo que esperaba. «Dicen que preferirías quemarlo todo antes que dejarme tenerlo. Dime que no es cierto. Dime que todavía me amas lo suficiente como para compartirlo». La súplica me atravesó más profundamente de lo que sus acusaciones lo habían hecho, porque el amor nunca estuvo ausente, solo había sido enterrado bajo el resentimiento, la desconfianza y la codicia. La alcancé con mis ojos, no con mis manos, porque las cadenas me ataban, y dije: «Te amo, más de lo que jamás entenderás». Pero amar no es darle a alguien veneno solo porque tiene sed. Lo que persigues no es poder, es la ruina, y si te lo doy, te devorará por completo. Sus labios temblaron, su cuerpo rígido, y por un momento fugaz pensé que la había alcanzado. Pero luego se echó hacia atrás, su rostro se endureció, y susurró: «Entonces tú también eres mi enemigo». Las palabras rompieron algo dentro de mí, pero no dejé caer lágrimas, pues las lágrimas eran debilidad a los ojos de quienes escuchaban más allá de la puerta. Se dio la vuelta y me dejó en la oscuridad una vez más, sus pasos resonando como clavos sellando un ataúd, y me pregunté si la niña que había criado se había ido de verdad o si estaba enterrada en alguna parte bajo la armadura de la ambición. La llave de la destrucción, los susurros, se extendieron rápidamente después de eso. Los oía incluso en mi celda, fragmentos llevados por lenguas descuidadas, rumores de mi hija haciendo alianzas que yo había prohibido, de ella negociando secretos con hombres que habían degollado por menos de la mitad de la promesa que ella ahora les ofrecía. Decían que sonreía mientras firmaba papeles, su mano firme incluso mientras firmaba tierras que no había ganado, compañías que no entendía, un poder que no podía controlar. Y aunque la elogiaban, podía oírlo en sus tonos. Estaban esperando, rodeándola, alimentándola lo justo para engordarla antes de la matanza. Pero ella no lo veía. O tal vez sí, y elegía ignorarlo, convencida de que podía superar a sus enemigos, convencida de que era más inteligente, más fuerte, intocable. Olvidó la lección que yo había aprendido por las malas, que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que puedes mantener oculto. Y mientras ella se regodeaba en su atención, supe que el reloj corría, y cuando la cuchilla cayera, sería rápida y sin piedad. Una noche, mucho después de que el mundo se hubiera quedado en silencio, volví a escuchar pasos, más ligeros esta vez, cuidadosos, deliberados. La puerta se abrió con un crujido y una figura se deslizó dentro. No mi hija, no sus aliados, sino alguien más. Una mujer que no había visto en décadas, su cabello salpicado de plata, sus ojos tan penetrantes como siempre. Se arrodilló a mi lado y susurró: «Lo has escondido bien, pero ha llegado el momento. Si no actúas, la destruirán a ella y a todo lo que construiste.
Sus palabras no eran una súplica, sino una orden, y en ellas escuché la verdad. El secreto que había enterrado ya no estaba seguro. ¿Por qué ahora?, pregunté con la voz áspera. Ella presionó algo en mi palma, una pequeña llave grabada con un símbolo que solo yo podía reconocer. «Porque tu hija ha abierto puertas que nunca debieron tocarse», dijo. «Y si continúa, despertará algo que ninguno de ellos puede controlar». El peso de la llave me quemó en la mano, no solo metal, sino la promesa de salvación y destrucción. Cerré el puño a su alrededor, sabiendo que una vez que la usara, el mundo tal como mi hija lo conocía nunca volvería a ser el mismo. La mujer se desvaneció tan silenciosamente como había llegado, dejándome con la llave y la insoportable carga de la elección. Durante días luché con ella, dándole vueltas en mi mano, preguntándome si usarla la salvaría o la condenaría, si protegería lo que había construido o lo reduciría todo a cenizas. Y mientras tanto, escuchaba su voz resonar en mi mente. «Entonces tú también eres mi enemigo». La decisión se tomó por mí cuando volvieron a buscarme, arrastrándome de mi celda, sus manos rudas, sus rostros crueles. Me llevaron al gran salón donde ahora ella estaba sentada en un trono que una vez me había pertenecido, la barbilla levantada, su sonrisa frágil pero orgullosa. «Dime», dijo delante de todos, «dime el último secreto y tal vez te muestre clemencia». La sala estalló en susurros, los hombres a su alrededor inclinándose como lobos que olfatean sangre. Y me di cuenta de que me había convocado no por la verdad, sino por teatro, por humillación, por un quiebre público. La miré y vi no a una hija, sino a una reina rodeada de depredadores. Y supe que si cedía, no la salvaría, solo aceleraría su caída. Así que sonreí, sangre en mis labios, cadenas en mis muñecas, y dije, ¿quieres la verdad? Entonces ven y tómala tú misma. El salón se quedó en silencio, los hombres erizados, inseguros, y ella se congeló, su compostura parpadeando lo suficiente para que yo viera a la niña todavía oculta en sus ojos. La rabia la consumió entonces, un fuego que nunca había visto, y se levantó del trono, su voz temblando mientras gritaba, «Muy bien, si no lo das entonces morirás con él». Los hombres estallaron en caos, algunos gritando que me mataran, otros instándola a esperar, a extraer la verdad antes de derramar sangre. Pero ella ya no escuchaba. Su orgullo había eclipsado su razón, y en ese momento entendí que la había perdido por completo. Pero también entendí algo más. El orgullo es la mayor debilidad de todas. Y si ella no podía ver la trampa cerrándose a su alrededor, me aseguraría de que los lobos pagaran caro su festín. Con el último aliento de mis fuerzas, arrojé la llave al otro lado del salón, su metálico tintineo resonando como una campana de juicio. Cada ojo se giró, cada cuerpo se abalanzó. El caos estalló mientras luchaban por lo que creían que era la joya de la corona de mi imperio. Ella gritó, saltando de su trono, abriéndose paso entre la multitud para apoderarse de ella, y en su desesperación les reveló a todos que era real, que el viejo que creían destrozado todavía tenía algo por lo que valía la pena matar. La habitación estalló en violencia, aliados volviéndose unos contra otros, cuchillos brillando, pistolas desenfundadas, la codicia derramándose como sangre sobre el suelo de mármol. Y mientras se destrozaban entre sí, reí a través del dolor, porque nunca entenderían que la llave no era para la riqueza, sino para la ruina. El caos me dio cobertura. Las cadenas alrededor de mis muñecas destrozadas por los mismos hombres que habían intentado matarme mientras luchaban entre sí. Me deslicé entre las sombras, invisible, dejándolos para que se destruyeran a sí mismos, dejándola a ella para que enfrentara las consecuencias del trono que había reclamado. Desde la distancia, observé cómo el imperio que había construido se desmoronaba bajo el peso de su ambición, como los lobos se daban un festín unos con otros, hasta que no quedó más que sangre y ceniza. Y aunque mi corazón se rompía al verla atrapada en el medio, supe que era la única manera en que ella alguna vez aprendería, que algunas coronas queman más que las cadenas. Sin embargo, incluso mientras desaparecía en la noche, una verdad me atormentaba, royendo mi alma. Se había convertido en lo que más temía, no por ellos, sino por mí.
y me pregunté si la maldición del poder no era el imperio en sí, sino la sangre que nos unía. La ciudad ardió en susurros en las semanas siguientes, no de guerras o política, sino de un trono una vez invisible que había emergido repentinamente en sangre, codicia y traición. El nombre de mi hija se llevaba en cada lengua, pronunciado con reverencia y sospecha, pintada como reina y traidora, la mujer que había tomado un imperio que nunca construyó. Sin embargo, detrás del glamour de su ascenso, vi las grietas formándose, porque había vivido lo suficiente para saber que los imperios no son destruidos por enemigos. Son destruidos desde dentro, desde mi exilio. Me moví con cuidado por las venas de la ciudad, observando cada uno de sus movimientos desde las sombras que una vez había comandado. Firmó decretos que apenas entendía, estrechó manos con hombres cuyas sonrisas eran afiladas como cuchillas, y despidió a las pocas voces que se atrevieron a advertirle de peligros invisibles. La vi transformarse no en la gobernante que creía haber llegado a ser, sino en un peón pintado de oro, una figura sostenida no por su fuerza, sino por los hilos que le ataban las muñecas y los tobillos. Y aún así, se creía intocable. Una noche, intercepté una carta dirigida a ella. La letra era elegante, pero las palabras eran veneno disfrazado de poesía. Lo que fue suyo ahora es tuyo, pero cuidado. Sus sombras permanecen y no todas te sirven. No estaba firmada, pero conocía el estilo, el ritmo de las palabras. Pertenecía a uno de los enemigos más antiguos de mi casa, un fantasma que había creído enterrado hacía mucho tiempo. Y ahora ese fantasma había regresado, atraído no por mí, sino por su ascenso imprudente. Quemé la carta, pero sus palabras se quedaron en mi mente como ceniza pegada a mi piel. Por primera vez, me pregunté si protegerla significaba rebelarme de nuevo, volver a entrar en la arena de la que había escapado, arriesgando todo lo que me quedaba. Y sin embargo, la idea de que cayera sola, abandonada a los buitres, me desgarraba más ferozmente que las cadenas que una vez me habían envuelto. La verdad era más clara cada día. Había heredado no mi imperio, sino mis enemigos. Y los enemigos no tienen paciencia para la inexperiencia. Empecé a escuchar que hombres desaparecían después de visitar sus aposentos, de rivales silenciados en callejones con cuchillos en la espalda, de familias enteras desvaneciéndose de la noche a la mañana porque se atrevían a cuestionar su autoridad. Estas no eran sus decisiones. Ella no tenía la frialdad para tal eficiencia. No, estas eran las elecciones de quienes susurraban detrás de ella, que afilaban los cuchillos y la usaban como escudo. Se había convertido en la máscara que ellos llevaban mientras labraban su camino. Y luego vino el banquete, un espectáculo de riqueza y grandeza organizado por mi hija en el mismo salón donde una vez declaré alianzas y silencié a los enemigos. Yo no estaba invitado, por supuesto, pero estaba presente, escondido en las vigas como una sombra de mi antiguo yo, observando cómo desfilaba su poder ante la élite de la ciudad. Su sonrisa era radiante, su voz imponente, pero sus manos temblaban mientras levantaba la copa, un detalle demasiado pequeño para que la multitud lo notara, pero lo suficientemente grande para que yo entendiera. No estaba en paz. El banquete se convirtió en un teatro de traición. Vi la forma en que los hombres se inclinaban cerca de ella, susurrándole promesas que goteaban veneno, alimentando su ego mientras planeaban su caída. Vi la forma en que sus ojos se dirigían hacia los demás, calculando, esperando el momento en que ella flaquearía. Y luego lo vi. El destello de un vial deslizado en su vino por una mano demasiado rápida para que la mayoría lo captara. Pero mis ojos, agudizados por años de supervivencia, no lo pasaron por alto. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía intervenir abiertamente. Revelarme ahora significaría no solo mi muerte, sino la suya, ya que desviarían sus cuchillas hacia ambos antes de que la verdad pudiera derramarse. Así que esperé, temblando en silencio, mientras ella se llevaba la copa a los labios. Y justo cuando lo hizo, un sirviente, un muchacho no mayor de 16 años, tropezó, golpeando la bebida de su mano. El vaso se hizo añicos en el suelo, el líquido se filtró en el mármol y la habitación cayó en un silencio incómodo. El muchacho balbuceó una disculpa, pero yo sabía, al igual que ella, que le había salvado la vida. Más tarde esa noche, encontré al muchacho en los callejones,
su uniforme rasgado, su rostro magullado. Había sido expulsado por su torpeza, desechado como si su vida no valiera nada. Me acerqué a él en las sombras y me miró con ojos muy abiertos y desconfiados hasta que le dije un nombre que solo los leales conocerían. Sus labios temblaron mientras susurraba: ¿Estás vivo? Y le dije que sí, pero solo porque había aprendido a vivir donde la luz no llega. El muchacho se convirtió en mi mensajero, mis ojos dentro de los muros a los que ya no me permitía entrar. A través de él, me enteré de la creciente disidencia, de cómo los mismos hombres que la habían alzado ahora conspiraban para reemplazarla con alguien más obediente. Ella creía que les daba órdenes, pero la verdad era simple. Ella era su experimento, y cuando fallara, la extirparían como la podredumbre. Luché con mi propio tormento cada noche, si dejarla sufrir las consecuencias de sus elecciones, si permitirle que aprendiera a través de la ruina lo que no aprendería a través del amor, o si intervenir, arriesgando todo para protegerla de la tormenta que ella misma había convocado. En mi pecho, 2 corazones batallaban, el de un padre, desesperado por proteger, y el de un rey, que sabía que la misericordia a menudo conduce a la debilidad. La decisión me fue arrebatada cuando el muchacho trajo la noticia de un complot para poner fin a su reinado. No con veneno esta vez, sino con acero, una hoja destinada a cortar linajes y borrar su nombre para siempre. Habían elegido el banquete de pleno invierno, cuando el salón estaría lleno de testigos, cuando su muerte serviría de advertencia para todos los que pudieran resistirse. Coronarían a otro en su lugar antes de que su sangre se hubiera enfriado. La noche llegó como una tormenta, y entré al salón no como una sombra, sino como un fantasma que se creía muerto hacía mucho tiempo. Los jadeos se elevaron de la multitud, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. «Está vivo». El rostro de mi hija palideció. Su cuerpo tembló mientras sus ojos se encontraban con los míos a través del mar de máscaras y joyas. Por un momento, vi a la niña que una vez fue, la pequeña que me había tomado la mano bajo el roble. Y luego, el momento se hizo añicos cuando los asesinos se movieron. El acero brilló, el caos estalló, y el salón se convirtió en un campo de batalla. Me moví con la desesperación de un hombre al que no le queda nada que perder. Mis manos firmes, mis golpes precisos, cada enemigo cayendo no por venganza, sino por ella. Ella se quedó paralizada en el trono, su corona torcida, sus ojos muy abiertos mientras me miraba destrozar a los lobos que una vez había llamado aliados. Y en la carnicería grité la verdad para que todos la escucharan. Este imperio no es suyo, ni vuestro. Es una maldición, y esta noche muere conmigo. Las palabras rompieron algo en ella, y por primera vez gritó, no de ira, no de mando, sino de miedo. Corrió hacia mí, mientras la hoja final golpeaba, hundiéndose en mi costado con un dolor que me robó el aliento. Ella me atrapó mientras caía, sus manos cubiertas con mi sangre, su voz temblando mientras gritaba, «No, no, no así», no sin decirme la verdad. Sonreí a través de la agonía, levantando una mano temblorosa hacia su rostro. «La verdad», susurré, «es que nunca fuiste demasiado pobre para importar. Importabas más que todo esto, más que coronas, más que oro. Oculté el imperio no para avergonzarte, sino para liberarte. Pero elegiste cadenas, hija mía. Elegiste cadenas». Sus lágrimas cayeron sobre mi pecho, calientes y desesperadas, como si pudieran mantenerme atado a la vida. La multitud se había quedado en silencio. Los asesinos huyeron o murieron, el salón se llenó solo con el sonido de sus sollozos y mi aliento que se desvanecía. Y en ese silencio sentí paz por primera vez en años, porque me entendiera ahora o no, la semilla había sido plantada, la verdad había sido dicha. Mi última fuerza se escapó de mí y me solté, sabiendo que mi historia terminaba aquí, pero la suya solo estaba comenzando. Ella gritó mientras intentaban apartarla, abrazándome con brazos que una vez me habían rechazado, gritando palabras que nunca antes había dicho. «Lo siento. Por favor, perdóname». Pero el perdón no se da con palabras, se da con elecciones, y la elección ahora era solo suya. ¿Se aferraría a la corona goteando sangre, o finalmente la dejaría y se alejaría de la maldición que nos había consumido a ambos? Y mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, recé, no por mi alma, sino por la suya, para que pudiera ver más allá del oro,
más allá del poder, más allá de la ruina, y recordara lo que tan desesperadamente había intentado enseñarle, que el amor, no la riqueza, es la única herencia que vale la pena conservar. La semilla de la culpa y el despertar, cuando el silencio se tragó el salón tras mi caída, algo en ella se rompió, no solo como una hija que había visto a su padre desangrarse en sus brazos, sino como una gobernante que se dio cuenta en un solo momento de que el imperio por el que se había arrastrado, sacrificado y casi matado para mantener, no era más que ceniza desmoronándose entre sus dedos. Miró el mármol manchado de sangre, a los nobles que una vez la vitorearon y ahora retrocedían con asco, a los lobos que una vez susurraron lealtad y ahora se escabullían en las sombras para salvar sus propios pellejos, y comprendió lo que quise decir cuando lo llamé una maldición. Pero la comprensión llegó demasiado tarde, y mientras mi cuerpo se enfriaba en su abrazo, sintió el peso de una corona más pesada que el hierro y más afilada que cualquier hoja, una corona que la presionaba hacia la desesperación en lugar de elevarla a la gloria. Los días que siguieron fueron un borrón para ella, aunque la ciudad los recordaba con vívido detalle. Hablaron de una reina que se encerró en sus aposentos, negándose a comer, a recibir consejo, negándose incluso al toque de las sirvientas que temblaban en su puerta. Hablaron de su cabello descuidado, su corona desechada, su voz ronca por el llanto mientras deambulaba por las habitaciones por las que yo había caminado, habitaciones que ahora se sentían como tumbas. Me maldijo, luego me rogó, luego me maldijo de nuevo, porque el dolor es un maestro cruel y no viene por etapas, sino en tormentas. Sin embargo, debajo de todo, crecía una semilla que yo había plantado, un susurro de duda que carcomía su orgullo. Quizás se había equivocado, quizás el poder no había sido la respuesta, quizás yo había tenido razón todo el tiempo. Los lobos, sin embargo, no esperaron a que su dolor se calmara. El poder es un vacío, y los vacíos siempre se llenan. Mientras ella lloraba, ellos conspiraban, reuniéndose en cámaras secretas, firmando papeles que a ella ya no le importaba leer, desviando oro a cuentas fuera de su alcance, susurrando alianzas con rivales que ni siquiera sabía que existían. Le dijeron a la ciudad que todavía era su reina, pero en verdad se había convertido en una figura decorativa, un retrato pintado en una pared agrietada, útil solo hasta que ya no necesitaran su rostro para justificar sus planes. La búsqueda del corazón oculto fue el muchacho, el sirviente que una vez le había salvado la vida, quien notó primero la decadencia y con tembloroso coraje regresó a sus aposentos una noche, colándose entre guardias a los que hacía tiempo que no les importaba. La encontró sentada junto a la ventana, mirando el patio vacío de abajo, sus ojos huecos, sus manos aferradas a la corona como si fuera un arma y una maldición. «Se lo están llevando todo», susurró, su voz rota por la urgencia. «Tienen la intención de despojarte incluso de tu nombre. Si no actúas no serás nada». Ella lo miró entonces, sus ojos hinchados por las lágrimas, y por primera vez en semanas el fuego parpadeó allí, un fuego nacido no de la ambición, sino de la venganza. Ella se levantó de su soledad como un fantasma revivido, y la ciudad sintió el temblor de su regreso. Convocó a los nobles de vuelta al gran salón, exigió su presencia, los obligó a mirarla no como a una reina de luto, sino como a una mujer resurgida de las cenizas de su dolor. Su voz se quebró al hablar, sin embargo, cada palabra golpeó más fuerte que el acero. «Me creen débil, me creen rota, pero he heredado más que su riqueza. He heredado su voluntad y quemaré esta ciudad antes de permitir que tomen lo que es mío». La habitación se estremeció con el peso de su rabia, pero detrás de las máscaras de obediencia, los lobos solo sonrieron, porque sabían que la rabia sin sabiduría no es más que una antorcha en manos de un ciego. El muchacho, leal pero temeroso, intentó advertirle de nuevo, susurrándole que la fuerza sola no la salvaría, que debía buscar más profundamente en los secretos que su padre había ocultado. Le habló de la llave que yo había arrojado al caos, de los rumores de que no había sido recuperada por ninguno de los nobles, sino por alguien más, alguien que había desaparecido del banquete antes de que la sangre se secara. Ella escuchó, pero la sospecha carcomía su corazón,
porque había sido traicionada demasiadas veces como para confiar incluso en el que había arriesgado su vida por ella. Sin embargo, la duda sola fue suficiente para atormentar sus sueños, y pronto se volvió inquieta, paseando por la noche, buscando en viejas cámaras, viejas cartas, fragmentos del imperio que una vez había descartado como polvo. Fue en una de esas noches, mientras la luz de la luna se derramaba como plata sobre estantes olvidados, que lo encontró, un diario encuadernado en cuero, escondido debajo del falso suelo de mi estudio. Sus páginas eran quebradizas, su tinta desvanecida, pero las palabras cortaban más profundamente que cualquier hoja. En él, yo no había escrito sobre riquezas, ni sobre oro o propiedades, sino sobre secretos enterrados bajo la ciudad, redes invisibles a simple vista, poder no sostenido por tronos, sino por sombras. Leyó hasta el amanecer, sus manos temblando, su corazón dividido entre el asombro y la furia, porque se dio cuenta de que el imperio nunca se había construido sobre dinero, sino sobre confianza, lealtad y silencio, cosas que ella había destrozado en el momento en que me traicionó. El legado de la maldición, la revelación la consumió, y emergió de su cámara con un fuego nuevo, un fuego diferente. Ya no buscaba sentarse en el trono, sino reconstruir la red, llamar de vuelta a las sombras que su padre una vez comandó, empuñar el verdadero poder que había hecho temblar a los lobos ante mí. Pero lo que no entendía era que las sombras no regresan a quienes las abandonaron. Recordaban su traición, su orgullo, su arrogancia, y aunque algunos acudieron a ella, susurrando lealtad, muchos más permanecieron ocultos, observando, esperando ver si era digna, o si ardería como yo había advertido. Sus enemigos, sintiendo su cambio, atacaron primero. Asesinos se arrastraron a sus aposentos por la noche, hojas brillando, solo para encontrarla esperando con el muchacho a su lado, dagas en sus manos, ojos encendidos de desafío. La sangre volvió a derramarse en los suelos de mármol, y aunque sobrevivió, la ciudad susurró más fuerte. La reina está maldita. Sus salones están encantados. La muerte sigue sus pasos. Y tal vez tenían razón, porque no importaba cuán ferozmente luchara, no importaba cuántos enemigos matara, no podía silenciar el fantasma de la voz de su padre susurrando en su oído. Elegiste cadenas. Las semanas se convirtieron en meses, y su gobierno se convirtió en uno de sangre y miedo. Ya no lloraba en la oscuridad, ya no miraba la corona con desesperación, la llevaba ahora con orgullo de hierro, desafiando a cualquiera a desafiarla. Pero en privado, cuando el muchacho la encontraba sola, a veces veía sus manos temblar, veía sus ojos nublados por la culpa, la escuchaba susurrar mi nombre en el silencio. Y él sabía que, aunque se había convertido en acero por fuera, por dentro todavía estaba librando batallas que no podía ganar. Los lobos se reagruparon, más astutos esta vez, tejiendo alianzas a través de las fronteras, convocando enemigos de tierras mucho más allá de su alcance. La pintaron como una tirana, una usurpadora, una reina ebria de sangre, y aunque gran parte era mentira, la suficiente verdad se aferró a sus palabras para que la gente comenzara a creer. Le temían, sí, pero el miedo no dura, se resquebraja, se vuelve, se quema hasta que la rebelión es el único fuego que queda. Y la rebelión llegó. Las calles estallaron en caos, no solo contra ella, sino contra el sistema, contra la podredumbre que había supurado mucho antes de su corona. Los edificios ardieron, las pancartas cayeron, las voces gritaron por la libertad, por la justicia, por el fin del linaje que los había maldecido a todos. Ella miró desde su torre cómo la ciudad se desmoronaba, sus ojos huecos una vez más, sus labios temblando mientras le susurraba al muchacho. ¿Es esto lo que quiso decir? ¿Es esta la ruina que previó? Y el muchacho, aunque leal, no pudo mentir. Asintió. Pero ella no cedería, aún no. Descendió a las calles ella misma, sus ropas rasgadas, su corona torcida, sus manos manchadas tanto de sangre como de ceniza. Se enfrentó a la turba no con promesas, no con oro, sino con fuego. «Si quieren mi trono tendrán que matarme», gritó, su voz resonando contra la piedra. Y por un momento dudaron, porque incluso en su ruina ardía con una furia que hacía temblar a los hombres. Pero la vacilación no es lealtad y se desvanece rápidamente. Las piedras volaron, las hojas se alzaron, y una vez más se encontró luchando por una corona
que hacía tiempo se había convertido en veneno. El muchacho la arrastró de regreso al palacio, la sangre brotando de una herida en su brazo. Su aliento entrecortado, sus ojos salvajes. «No puedes ganar esto», suplicó. «Tu padre dio todo para protegerte y lo estás tirando. Déjalo ir, deja la corona, deja la ciudad. Podemos empezar de nuevo». Pero ella apartó sus palabras con manos temblorosas, su orgullo demasiado profundo, su miedo demasiado crudo. «Sí me voy», siseó. «Entonces todo lo que sufrí, todo lo que perdí, habrá sido por nada». Las noches se hicieron más largas, los inviernos más duros, y sus aliados disminuyeron hasta que solo quedaron un puñado. Y en el silencio de sus aposentos, ella comenzó a verme, no en carne, sino en sueños. Acudía a ella, no como el hombre roto que había visto morir, sino como la sombra de lo que una vez fui. Le susurré las verdades que había ignorado, las advertencias que había descartado, el amor que había dudado. Se despertaba cada mañana temblando, llorando, aferrándose a la corona con más fuerza, como si solo ella pudiera desterrar al fantasma que la perseguía. Pero el fantasma no era yo, era su propia culpa, su propio reflejo, su propia maldición. El muchacho, exhausto y asustado, intentó una última vez salvarla. Robó la corona mientras ella dormía, huyó en la noche, esperando que al destruirla, al arrojarla al fuego o al mar, pudiera romper las cadenas que la ataban. Pero cuando ella despertó y la encontró desaparecida, sus gritos sacudieron el palacio. Lo persiguió con ojos encendidos y sus soldados lo arrastraron de vuelta encadenado. Y aunque él lloró, rogándole que entrara en razón, que recordara al hombre que una vez amó como padre, ella lo silenció con palabras más frías que el acero. «Él te eligió a ti antes que a mí, y ahora pagarás el precio». La ejecución fue rápida, pública, despiadada. La gente jadeó, la ciudad retrocedió, pero ella no se inmutó cuando su cabeza cayó sobre la piedra. En ese momento había cruzado el umbral final, no una hija de luto, no una reina gobernante, sino una tirana ahogándose en la misma sangre que había jurado controlar. Y aunque la corona todavía se posaba sobre su cabeza, nunca había parecido más pesada, nunca había parecido más vacía, nunca había parecido más maldita. Y en las sombras, más allá de la ciudad, aquellos que una vez me sirvieron observaron en silencio. Susurraron no sobre su fuerza, sino sobre su destino. No sobre su reinado, sino sobre su inevitable caída. «Ella ha elegido cadenas», dijeron, «y las cadenas siempre se rompen». La noche después de la ejecución del muchacho, la ciudad ya no era la misma, porque algo en su espíritu se rompió como un cristal viejo bajo demasiada presión. Las madres acercaron a sus hijos cuando pasaban los soldados. Los mercaderes susurraban a puerta cerrada en lugar de gritar en los mercados. Y los hombres que una vez brindaron por su reinado ahora bebían en silencio, temiendo que sus mismas palabras pudieran costarles la vida. Y sin embargo, ella se sentía más fuerte que nunca, convenciéndose de que el miedo era lealtad, que el silencio era respeto, que la obediencia tallada en terror era lo mismo que la devoción. Confundió el temblor con la reverencia, y en ese error de cálculo residían las semillas de su ruina, porque los imperios construidos sobre sangre nunca duran. Se pudren desde dentro hasta que el peso de los cadáveres los arrastra a la tierra. Sus sueños se volvieron más oscuros con cada noche que pasaba, y aunque los descartaba de día, la atormentaban en las horas en que reinaba el silencio. Me veía parado en los pasillos de su palacio, la sangre goteando de la herida que me había matado, mi mano extendiéndose hacia su corona como para arrancársela de la cabeza. Se despertaba jadeando, arañándose el cabello, gritando a los guardias que se apresuraban solo para encontrar a su reina temblando con sombras. Les prohibió hablar de ello, pero los susurros se extendieron rápidamente, y pronto la gente afirmó que estaba embrujada, maldecida por el fantasma de su padre, condenada a caer como caen todos los tiranos. Los lobos que una vez la habían abandonado olieron la debilidad, volviendo a rodearla bajo nuevos disfraces, ofreciéndole tratados de paz y alianzas envueltos en palabras sedosas, pero que portaban el hedor de la traición. Firmó algunos, rechazó otros, pero con cada elección que hacía, se ataba más fuerte a aquellos que no querían más que verla ahogarse. La alimentaron con promesas de expansión, de conquista, de oro fluyendo sin fin a sus arcas, pero a sus espaldas se reían,
sabiendo que sus arcas estaban vacías. Sus soldados hambrientos, su gente inquieta. Una mañana, mientras estaba sentada en el trono, un mensajero tropezó en el salón, sangrando, roto, su cuerpo apenas sostenido por la poca vida que le quedaba. Jadeó una sola frase antes de colapsar a sus pies: «Las fronteras arden». Y con esas palabras, todo cambió, porque las guerras que le habían sido prometidas como victorias no eran victorias en absoluto, eran trampas. Batallas encendidas no para ser ganadas, sino para desangrar a su ejército, para dispersar sus defensas hasta que estuviera desnuda ante sus enemigos. Miró al hombre moribundo, su sangre manchando el mármol, y por primera vez en meses, su compostura se quebró frente a la corte. Convocó a sus generales exigiendo respuestas, exigiendo estrategias, exigiendo lealtad. Pero los generales no son tontos y la lealtad no se alimenta del miedo para siempre. Le hablaron con máscaras de respeto, pero detrás de sus ojos vio cálculo, vacilación, incluso lástima. La lástima la quemó más que la ira, porque la lástima significaba que ya la habían enterrado en sus mentes. En un ataque de rabia, despidió a la mitad, acusó a otros de traición y ejecutó a uno en el acto para recordarle al resto su poder. Pero todo lo que hizo fue acelerar sus complots, porque los hombres no perdonan a las reinas que gobiernan por sangre, simplemente esperan su momento hasta que el cuchillo pueda deslizarse limpiamente entre las costillas. Fue entonces, en sus horas más oscuras, que recurrió de nuevo al diario que había encontrado en mi estudio, desesperada por guía, por secretos que había pasado por alto. Examinó mis palabras como si fueran escritura, trazando mi letra con dedos temblorosos, leyendo los mismos pasajes una y otra vez, como si la repetición pudiera convocar a mi espíritu. Lloró al leer mis advertencias, mis dudas, mis sueños de un legado que nunca fue oro sino amor, y se maldijo a sí misma por no haberlo visto antes. Sin embargo, incluso en ese autodesprecio, se negó a soltar lo único que nos había condenado a ambos: la corona. Una noche de tormenta, un trueno rasgando el cielo como la ira de los dioses, se adentró en los túneles ocultos bajo el palacio, los mismos túneles que había construido para escapar si la ciudad alguna vez se volvía contra mí. Pocos sabían de ellos, y ella había jurado mantenerlos en secreto. Pero la desesperación la llevó más profundo de lo que nunca había ido. Allí, enterrada bajo piedra y oscuridad, encontró una bóveda sellada por mi mano, una que había jurado que nunca sería abierta por ella. Sin embargo, la abrió, temblando, sangrando por el esfuerzo, desesperada por demostrar que todavía tenía el poder que una vez le había negado. Dentro no encontró oro, ni joyas, ni ejércitos esperando encadenados. Encontró cartas escritas para ella, aunque nunca enviadas. Cartas mías, escritas a lo largo de los años, cada una goteando amor, advertencias, arrepentimiento. Las leyó a la luz parpadeante de su antorcha, sus lágrimas cayendo sobre el papel, emborronando la tinta, y con cada palabra se dio cuenta de que la herencia que había descartado como pobreza siempre había sido una riqueza inconmensurable. No era riqueza de monedas, sino riqueza de devoción, de sacrificio, de un padre que dio todo para que su hija fuera libre. Se derrumbó en el suelo de esa bóveda, gritando, aferrando las cartas a su pecho, rogando perdón a un fantasma. Fuego y ceniza, pero los fantasmas no perdonan, y las guerras no esperan el dolor. Cuando regresó a la superficie, el palacio estaba sitiado. Las llamas lamían el cielo, las banderas enemigas se alzaban contra los muros. Su gente se había vuelto contra ella, sus soldados la habían abandonado, y los nobles en los que una vez confió se habían desvanecido en la noche con los restos de oro que quedaban. Se paró en el balcón, observando cómo su imperio se derrumbaba en fuego y humo, y por primera vez entendió lo que yo había visto todos esos años, que el poder nunca se posee de verdad, solo se toma prestado, y la deuda siempre se paga con sangre. Aún así, se negó a rendirse. El orgullo era su última armadura, y la vistió como acero incluso cuando el mundo se volvió contra ella. Reunió a los pocos leales que quedaban, los armó con cualquier arma que pudieron encontrar, y juró que lucharían hasta que las mismas piedras del palacio sangraran. Su voz se alzó por encima de las llamas, feroz e inflexible, y por un momento aquellos que la siguieron volvieron a creer, no en su corona, sino en su fuego.
Marcharon a través de los pasillos en llamas, con las espadas desenvainadas, listos para enfrentar la muerte no como víctimas, sino como guerreros. La batalla fue rápida, brutal, despiadada. Las fuerzas enemigas inundaron el palacio como una marea, abrumando a sus defensores en olas de acero y furia. Ella luchó entre ellos, sus ropas rasgadas, su corona perdida, sus manos empapadas en sangre no de sirvientes, sino de soldados y enemigos por igual. Luchó no como una reina, sino como un animal acorralado, cada golpe nacido de la desesperación, cada grito resonando con años de dolor y traición. Los que la vieron esa noche juraron que nunca habían presenciado tal ferocidad, tal rabia implacable, y por un breve momento creyeron que ella podría desafiar al destino mismo. Pero el destino no se niega tan fácilmente. Cayó por fin sobre los escalones del trono, su cuerpo atravesado por hoja tras hoja, su sangre derramándose sobre el mármol en el mismo lugar donde una vez lo había hecho la mía. El enemigo levantó sus estandartes por encima de ella, su victoria proclamada en rugidos atronadores, y sin embargo, mientras su último aliento se escapaba de sus labios, se hizo el silencio, porque incluso en la muerte, sus ojos ardían con un fuego que ninguna corona, ningún imperio, ningún enemigo podía extinguir. Ella había elegido cadenas, sí, pero las había roto con sangre, y las cadenas que quedaron atormentarían a los vencedores durante generaciones. La corona eterna, la ciudad, se reconstruyó sobre sus cenizas, pero nunca fue la misma. Borraron su nombre de los registros, destruyeron estatuas, quemaron retratos, como si borrarla a ella borrara la memoria de su reinado. Sin embargo, los susurros perduraron, transmitidos por los viejos y pasados a los jóvenes. La historia de una reina que se levantó de la pobreza para comandar un imperio, que lo perdió todo por la codicia, que mató a los suyos y fue asesinada por los suyos, pero que ardió con tanta intensidad que ni siquiera sus enemigos pudieron negar su fuerza. En las sombras más allá de la ciudad, aquellos que una vez me sirvieron observaron en silencio, su lealtad no a los tronos, sino a la sangre. Juraron nunca más atarse a coronas, nunca más alzar herederos cegados por el oro. Se desvanecieron en los pliegues de la historia, convirtiéndose en fantasmas, mitos, historias contadas en tabernas, su verdad enterrada pero nunca olvidada. Y en esas historias, yo no era recordado como un rey o un tirano, sino como un padre cuyo amor se convirtió tanto en salvación como en maldición. Su legado, aunque negado, perduró de formas extrañas. Siglos después, su nombre se convirtió en leyenda entre aquellos que despreciaban a los poderosos, un símbolo de fuego contra la opresión, a pesar de que ella misma se había vuelto opresora al final. Cantaron sobre su rabia, no sobre su ruina, sobre su fuerza, no sobre su dolor, retorciendo la verdad hasta que se convirtió en lo que siempre había querido ser, eterna. Y yo, en el silencio de la muerte, me pregunté si esa era la ironía final, que la hija que había rechazado el amor por el poder había encontrado la inmortalidad no en las riquezas, sino en la historia. El palacio permaneció en ruinas durante décadas, un cascarón ennegrecido sobre la colina, evitado por los viajeros, temido por los niños. Afirmaban que los pasillos estaban embrujados por sus gritos, por mis susurros, por los sollozos del muchacho. Algunos juraban que si entrabas en el gran salón por la noche, aún podías verla arrodillada en los escalones, la sangre goteando de su corona, los ojos ardiendo en la oscuridad. Y aunque nadie se atrevió a quedarse el tiempo suficiente para demostrar que era cierto, la leyenda sola fue suficiente para mantener las ruinas sagradas, intactas, un monumento tanto a la ambición como a la ruina. Generaciones pasaron, y la maldición aún perduraba. Ninguna familia que intentó reclamar el trono que se alzó sobre esas cenizas gobernó mucho, porque la traición, la rebelión o la locura siempre seguían. Algunos decían que era por ella, otros decían que era por mí. Pero los que conocían la verdad entendían. La maldición no era de espíritus o dioses, sino de orgullo humano, de cadenas elegidas voluntariamente, de amor traicionado por oro. Era una maldición más antigua que nosotros dos, y nos sobreviviría a ambos. Y así, al final, su historia se volvió indistinguible de la mía, nuestros destinos entrelazados de formas que ninguna historia podría desenmarañar. Padre e hija, amor y odio, cadenas y coronas, maldiciones y fuego.
todo unido en un ciclo que se repetiría mientras los hombres creyeran que la riqueza los hacía importantes y mientras las hijas e hijos confundieran la herencia con el valor. Y en algún lugar, en el silencio de las ruinas, el viento todavía lleva un susurro, no de reyes o reinas, sino de las últimas palabras de un padre. Importabas más que todo esto, la última verdad de su historia, la susurrada solo por aquellos que se atrevían a escuchar las ruinas, era esta. Una vez se había reído diciendo que yo no tenía nada que darle, y había muerto con mis cartas pegadas a su pecho.